Comenzamos este noticiero de los derechos humanos a un año del 28 de julio. Un año donde ha ocurrido múltiples cosas, tanto fuera de Venezuela como dentro del país. Los venezolanos fuimos testigos excepcionales de lo que pasó esa fecha importante para la democracia y para la libertad. Edmundo González Urrutia se alzó con el triunfo electoral, ganando con el 70% de los votos, comprobados, con acta en mano, donde testigos valientes en cada uno de los centros electorales mostraba al mundo una verdad que la dictadura durante todo este año ha buscado ocultar, ha buscado tapar y no ha logrado. Sin embargo, no podemos iniciar este proceso de recuento de qué ha pasado este año, donde se han violado derechos humanos sin duda, donde ha habido muchos altos y bajos de la lucha, sin el contexto. Porque es que esto no empezó el 28 de julio. Tenemos más de 25 años siendo víctimas de violación de derechos humanos en Venezuela. Y esto lo hemos visto todos los venezolanos, pero también el mundo. Y muchas veces ese mundo se ha callado o ha echado la mirada hacia otro lado. La invitación a esta ventana que abrimos a partir de este noticiero de derechos humanos es a todos los creyentes en la libertad y en la democracia, en los defensores de derechos humanos, que solo unidos podremos combatir no solamente la dictadura en Venezuela, sino en todo el mundo. Porque la dictadura, y lo hemos visto, no trabaja de manera aislada. Trabaja de manera coordinada con muchos regímenes autoritarios como Rusia, como Irán, como Cuba, como Nicaragua y otros a nivel mundial. Es menester que cada uno de nosotros, los defensores de derechos humanos, los que creen en la libertad, los que creen en la democracia, unamos nuestros esfuerzos para poder combatir estos sistemas autoritarios, criminales y dictatoriales. Anterior a la fecha del 28 de julio, veíamos cómo la dictadura bloqueaba avenidas, cómo detenía a empanaderas que le vendían sus productos a Edmundo González o a María Corina, cómo cerraban hoteles, cómo perseguían a los venezolanos, cómo descomisaban tarimas, sonidos, solo para evitar lo que el país clamaba: escuchar el mensaje de libertad y de democracia que llevaba Edmundo y María Corina. Sin embargo, los venezolanos valientes nos organizamos, nos preparamos y dimos esa victoria electoral el 28 de julio. Una victoria que está hoy plasmada en todas las redes sociales, en todos los noticieros y portales más importantes del mundo, que hoy la dictadura busca ocultar, pero que no lo ha logrado. ¿Qué pasó después del 28 de julio? Bueno, después que la dictadura decidió dar un paso para robarse la voluntad del pueblo venezolano, vimos cómo valientemente a lo ancho y largo del territorio nacional muchos venezolanos salimos pacíficamente a manifestar nuestro descontento, a mostrar la verdad, a mostrar nuestras actas que comprobaban la victoria de Edmundo. 29 y un 30, donde las calles de Venezuela se prendieron con ese clamor de cambio, con ese clamor de ver a todos nuestros familiares volver, a todos esos venezolanos, casi 9 millones de venezolanos que hoy están en el exilio, que volvieran a su país, que recuperaran nuestra economía, que recuperáramos el país que estos bandidos, que estos delincuentes han despilfarrado durante los últimos 30 años. ¿Y cuál fue la respuesta a la dictadura? Bueno, no era nada ajeno a lo que ya hemos vivido, solamente con un carácter mucho más atroz, con un carácter mucho más cruel, más vil, que fue la cara de la represión, la persecución, con dos cosas que fundamentalmente ellos denominaron el plan para la paz, que fue la operación Tuntún y la operación Sapeo. Y esta última, donde ponían a sus dirigentes en las comunidades a denunciar a activistas, a defensores, a ciudadanos que simplemente participaron o colaboraron en el proceso electoral para defender esa verdad que busca ocultar la dictadura. Más de 1.900 detenciones se registraron en 48 horas, según el Foro Penal, de lo cual tenemos cifras sumamente alarmantes. Según el Observatorio de Conflictividad Social en Venezuela, en menos de 48 horas se registraron casi 1000 protestas civiles, ciudadanas, donde el pueblo descontento manifestaba su voluntad de que se respetara el cambio manifestado en las urnas el 28 de julio. La operación Tuntún,
que era la persecución masiva de los cuerpos de seguridad, el servicio del Estado, el servicio de la dictadura, el SEBIN, el DGCIN y otros cuerpos policiales, para perseguir a dirigentes, a activistas y a ciudadanos. Personas que no tenían ningún tipo de militancia, pero que colaboraron en la defensa de esa verdad del 28 de julio. Y también una operación sapeo, una operación donde los activistas del PSUV, los pocos que quedan en Venezuela, sapeaban literalmente y le daban información a los cuerpos al servicio de la dictadura para perseguir y para detener a todos estos ciudadanos defensores de la democracia y la libertad. Esas dos operaciones fueron clave para las casi 1.900 detenciones que se registraron ese primer mes después del 28 de julio durante todo el agosto del 2024, según el Foro Penal. Se registraron casi 1.000 protestas civiles, ciudadanas, del pueblo venezolano en 48 horas, el 29 y el 30 de julio. El pueblo manifestando su descontento con ese robo descarado por parte de Maduro y su cúpula militar. Fueron casos emblemáticos. Estamos reportando más de 300 mujeres detenidas, más de 162 niños, adolescentes, menores de edad, que fueron arbitrariamente secuestrados por la dictadura. Estas dos detenciones que se registraron post 28 de julio, hubo 20 casos de jóvenes, adolescentes, con condiciones especiales, con autismo, con síndrome de Down y otras condiciones. 24 fallecidos, 24 asesinatos, producto de la ola represiva por parte de la dictadura post 28 de julio. Casos emblemáticos como el de Edwin Santos, un dirigente de Voluntad Popular, asesinado en Apure, secuestrado un día y 2 días después fue encontrado en un río, en una barraca de un río, asesinado. Y los testigos afirman que fueron vistos por última vez, Edwin Santos fue visto por última vez en manos de cuerpos de la dictadura. O casos como el de Freddy Superlano, coordinador político de Voluntad Popular, que fue documentado cómo fue su secuestro. Veíamos cómo a él y a sus familiares y a las personas que lo acompañaban, cómo violentamente lo sacaban del vehículo en el que estaba y se lo llevaban a la fuerza. O el caso, por ejemplo, del periodista y coordinador operativo de Voluntad Popular, Roland Carreño, que ya había tenido 3 años encarcelado, pues lo vuelven a detener y hoy tiene 1 año más, es decir, 4 años secuestrado por la dictadura. Un caso atroz, sin tomar en cuenta las condiciones de salud en las que se encuentra Roland y otros presos políticos, porque es que no le importa la vida, no le importa respetar la dignidad humana, el derecho humano a la libre defensa, a un juicio donde no se coarten sus libertades, sus derechos fundamentales. Pero eso es lo que tenemos en Venezuela. Y por eso, 1 año después del 28 de julio, el silencio termina siendo complicidad. No podemos callar frente a tal atrocidad y decir que somos defensores de derechos humanos, de la libertad. Todo aquel que hoy no alce la voz contra Maduro es un cómplice de la dictadura que él representa. Todo aquel que hoy decida echar la cara a un lado y no denunciar los graves crímenes que comete Nicolás Maduro es su cómplice. Y así hay que decirlo. Esto no es tiempo para medias tintas. Hoy es tiempo de frontalidad. Hoy es tiempo de que todos los defensores de derechos humanos, las personas que creemos en la libertad y que creemos en la democracia, unamos nuestros esfuerzos para combatir esta dictadura y todas las dictaduras en el mundo. Y por eso decidimos reabrir esta ventana, no solamente en defensa de nuestros hermanos que siguen detenidos, que siguen secuestrados, alzando la voz por ellos para que sean libres, así como va a ser libre Venezuela más temprano que tarde, sino también para ir contra todas esas dictaduras que hoy son cómplices de Maduro. La dictadura de Cuba, la dictadura de Nicaragua y las dictaduras alrededor del mundo que hoy sostienen a Nicolás Maduro. Porque mientras exista una dictadura en el mundo, peligra la democracia. Mientras exista un violador de derechos humanos en el mundo, las libertades corren peligro. Y nosotros, los que somos defensores de los derechos humanos, los que somos creyentes de la libertad y la democracia, no podemos darnos ese lujo. Bastante sangre, sudor, lágrimas, vidas, tiempo le hemos sacrificado nosotros a este proceso.
Bueno, la invitación de este espacio es precisamente eso, reivindicar la posibilidad que cada uno de ustedes, donde me puedan escuchar en Venezuela, pero también nuestros hermanos de Nicaragua, nuestros hermanos de Cuba, nuestros hermanos de los países africanos que hoy viven dictadura, por ejemplo el caso de Irán y otros afines, o como en Rusia, donde se violan derechos humanos, donde se persigue a la disidencia, donde se desaparecen gente, para ustedes también es este espacio, para ustedes también es esta ventana, para ustedes también es esta invitación a que unamos esfuerzos. Juntos podremos no solamente denunciar estas dictaduras, sino derrotarlas, que es el objetivo fundamental nuestro como defensores de la libertad y de la democracia. Venezolanos, particularmente a mis hermanos venezolanos que hoy viven en un clima de desesperanza, que hoy viven en un clima de zozobra, de ansiedad, tanto los que están dentro como los que estamos afuera, porque esto no es algo exclusivo de los que están afuera o los que están adentro. Todos los venezolanos día a día pensamos en nuestro país, pensamos qué va a pasar. La invitación es a no perder la esperanza ni la fe. Sabemos lo que logramos. El 28 de julio se logró algo inédito. Y estoy seguro que los libros de la historia van a reportar esto como una gran hazaña por la libertad y la democracia. Porque lo dimos todo. Dimos todo por tener ese resultado. Dimos todo por lograr esa épica. Dimos todo por lograr que el mundo sepa que los venezolanos queremos libertad y queremos democracia. Y que no tiene duda el pueblo venezolano de cambiar a esos dictadores, a esos criminales que hoy están buscados por la justicia internacional, por narcotráfico y por otros delitos, de que no queremos que sigan en el poder, porque hoy lamentablemente nuestro país está secuestrado por unos criminales, está secuestrado por una cúpula que se hizo con las instituciones y dentro de las instituciones destruyó la democracia en Venezuela, una democracia que era ejemplo en el siglo XX, una democracia que ayudó a muchos países a salir de los regímenes totalitarios. Esa vena, ese ADN democrático sigue en nuestras venas, sigue en nuestra sangre, sigue en nuestro pensamiento, sigue en nuestras ideas, en nuestras convicciones. Todos y cada uno de ustedes es clave para lograr ese objetivo. No solamente para Venezuela, lo repito, para todos los países que hoy son víctimas de violación de derechos humanos, para todos los países que hoy son víctimas de dictaduras. A ustedes mi llamado. Vamos a unir esfuerzos para lograr salir de todas estas dictaduras y vivir en un mundo en mayor libertad, en mayor democracia, con más prosperidad, un mundo para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todas las generaciones que se merecen un mundo mejor. Creo que es importante mencionar que en estos meses, este año que ha transcurrido después del 28 de julio, la dictadura ha jugado con los detenidos como fichas de canje. Ha sacado a algunos, ha detenido a otros y es un patrón que no es nuevo. Vemos cómo el régimen toma esta práctica de manera más común. Vemos cómo secuestran a algunos venezolanos, escarcelan a otros, unos cuantos, para decir que bueno, que ellos respetan los derechos humanos, pero sabemos que es una pantomima. Hoy siguen habiendo más de 1000 venezolanos presos injustamente. Y por eso nosotros no podemos callar. Por todos y cada uno de ellos que se encuentran injustamente detenidos, seguiremos alzando la voz, seguiremos denunciando y seguiremos yendo hasta donde tengamos que ir, no solamente por la libertad de nuestros hermanos, sino por la libertad de toda Venezuela. Para que la muerte de Edwin Santos, de Cecita, para que la muerte de todos los caídos durante estos últimos 30 años no sea en vano. El mejor honor y el mejor reconocimiento que le podemos dar a nuestros mártires es lograr la libertad de Venezuela. El mejor reconocimiento y el mejor honor que podemos hacerle a las madres que han tenido que abandonar a sus hijos o los hijos que han tenido que abandonar a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares, es que logremos la libertad de nuestro país y que nos abracemos en familia en Venezuela, que podamos regresar, que podamos prosperar como país, que cada uno con todos los conocimientos que adquirió afuera, y estoy seguro que muchos adquirieron también dentro del país, unamos esfuerzos para reconstruir esa Venezuela. Tenemos muchas cosas positivas, pero el principal potencial que tenemos es nuestra gente. Somos nosotros, los venezolanos de bien, los que tenemos toda la convicción y el corazón para levantar el país de las cenizas. Esas personas que hoy secuestran el país son indignos de llamarse venezolanos.
hoy son representantes de todo menos de la venezolanidad. Hoy son representantes de todo menos del ser buen venezolano. Porque el que ha compartido con un venezolano fuera de Venezuela o dentro de Venezuela, sabe que los venezolanos somos gente noble, gente amable, gente trabajadora, gente chapalante, gente de pinga, dirían otros, gente muy buena, que lamentablemente tuvimos que vivir esta tragedia para aprender. Es un aprendizaje para cada uno de nosotros como venezolanos y para las futuras generaciones, de cuánto vale tener una democracia, de qué hay que hacer para defenderla y que no caigamos en la tentación de estos discursos populistas, de estos discursos que buscan enamorar y buscan elevar frustraciones pasadas, buscan elevar revanchismo, rivalidades, unos son buenos, unos son malos. Todo ese mensaje que la dictadura, el chavismo como movimiento elevó en su narrativa y que llevó el país a la destrucción que hoy tiene después de 30 años. La historia nos dio la razón a quienes de un principio nos opusimos y le dijimos: esto es una dictadura, esto es una violación de derechos humanos, y si el país sigue así, irá para peor. Recuerdo las palabras de Leopoldo López en Chacaíto en 2014, cuando decía que si nosotros no alzábamos nuestra voz contra esa tiranía, hoy vamos a ver a millones de venezolanos caminando por el mundo, desplazados, desterrados de su país. Íbamos a ver escasez, íbamos a ver muchos problemas, y eso fue lo que ocurrió, y eso es lo que está ocurriendo. Y los venezolanos somos los principales testimonios de esa verdad que no van a tapar ni con violación de derechos humanos, ni con persecución, ni con narrativas que ni ellos mismos creen, con falsas verdades, con fachadas de que en Venezuela todo está normal, cuando ellos mismos saben y sus caras lo muestran, porque hay que verle las caras a esos personeros de la dictadura, cómo la tienen, para que vean cómo están de preocupados, cómo están anímicamente, de que no están bien, porque ellos de verdad, aunque hagan todo lo que están haciendo, no pueden ocultar esa verdad. Un poco para darle rostro a cada uno de esos casos de violación de derechos humanos, porque no estamos hablando de cifras, estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas, estamos hablando de realidades. Vamos a tener dos testimonios de dos familiares, de dos personas que fueron víctimas de la represión, la persecución y su arbitrario secuestro por parte de la dictadura. Estamos hablando de un familiar, de la esposa de Freddy Superlano, Aurora Superlano, y vamos a tener un testimonio del hijo de Roland Carreño, de Franklin Carreño, un venezolano que ha sido secuestrado por 4 años. 4 años de la vida de Roland han sido tras las rejas. Un hombre que lo que ha hecho es amar Venezuela, así como lo ha hecho Freddy. Vamos a tener estos dos testimonios un poco para darle rostro a estas realidades que busca ocultar la dictadura. Esta realidad que ellos y sus cómplices buscan tapar y que buscan minimizar. Vamos a tener y a escucharlos detenidamente un año después de la detención tanto de Freddy como de Roland. ¿Qué opinan sus familiares? Sueño, es el sueño de todos nosotros, porque yo sueño a diario con mi esposo en libertad. Siempre lo sueño libre y creo que también es parte obviamente del anhelo que tengo tan grande de verlo en libertad y de reencontrarnos con él. Ya más de un año que no abrazo a mi esposo, más de un año que no abraza a sus hijos, que no abraza a sus hijos pequeños, a las dos chiquitas. Entonces sueño con esa reunificación familiar. A pesar del dolor, la tercera pregunta: ¿qué palabras de esperanza le gustaría compartir con otras familias que también atraviesan por la ausencia de un ser querido preso político? Mis palabras siempre van a ser de mantener la fe y la esperanza. No podemos doblegar, mucho menos rendirnos, porque eso es a lo que estas personas maquiavélicas juegan siempre. Quien está con Dios, nada le falta. Y yo estoy en este proceso, he aprendido que, que todo pasa por algo, y nos tocó vivir esto lastimosamente, muy duro, muy fuerte, pero todo tiene un propósito: fortalecernos, aprender mucho de esta situación, valorar muchísimas cosas como familia y como seres humanos. Y también dentro de todo esto, pues hemos
las personas que no habíamos vivido esto, que no habíamos pasado por este trance, pues hemos creado esa empatía y a entender el calvario que viven los familiares de los presos políticos y nuestros detenidos, los que están, nuestros familiares presos. Mi mensaje como familiar directo de Roland Carreño es que más allá de cualquier partido político, de cualquier visión política, que si eres de izquierda o que si eres de derecha, es que nos sentemos a trabajar por el país, que nos sentemos a ver las calles como las tenemos, los hospitales como los tenemos, la educación como la tenemos, y empecemos a montarnos en eso, a trabajar en eso, en base a nuestras sociedades, en base a nuestros principios, valores, y todo eso que nos llena de orgullo de ser venezolanos, porque al final mi papá está detenido por una posición política donde si hubiese una democracia plena, no tendría tampoco por qué estar preso por pensar distinto. Mi mensaje es que nos llenemos de hermandad, que seamos un poco más solidarios, que tengamos empatía por el otro, que nos pongamos en la posición del otro por unos minutos para poder darnos cuenta de lo que estamos cometiendo, de los errores que estamos cometiendo, de lo que estamos haciendo mal, y empecemos a hacer las cosas como hermanos que somos, como venezolanos que somos, y empecemos a avanzar, no por el individualismo, sino por una colectividad que se lo merece, porque hemos sufrido tanto, y no solo uno en particular, sino millones de venezolanos, los que ya no están, los que estamos en el país y creemos en el país, los que algunos que creen en el país, pero por motivos, razones o cualquier situación que se haya presentado ya no están. Es que, bueno, nos sentemos, tengamos empatía y lleguemos a acuerdo porque el país no puede seguir así en esta constante persecución. Nosotros acá estamos poniendo nuestro granito de arena. Esperamos contar con tu granito de arena para que este gran movimiento logre ese gran objetivo. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.